A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era un niño que hablaba de dos maneras, de una forma con su abuela y de otra forma distinta con las demás personas. Después supo que la forma como hablaba con su abuela se llamaba inglés y con los demás era español. Ese niño se llamaba Jorge Luis Borges y su precocidad literaria marcó su rumbo como uno de los grandes escritores del siglo XX. Nominado para el Premio Nobel de Literatura y perfilado como seguro ganador, pocos días antes del anuncio oficial, Borges realizó declaraciones elogiosas sobre un dictador chileno acusado de genocidio y actos de corrupción. El escándalo internacional obligó a la Academia Sueca a cambiar el nombre del ganador, y Borges entró a formar parte de los grandes nombres que nunca recibieron el codiciado galardón. La vida de Borges fue una eterna paradoja. Nacido en Argentina y considerado el mejor escritor latinoamericano de su tiempo, también era considerado gran escritor en inglés, idioma, entre otros, que conocía en forma perfecta. Otra paradoja. Borges afirmó que había nacido en un continente equivocado, cuando este continente lo adoraba y lo sigue adorando en términos literarios. Y una paradoja más. Borges, el lector infatigable, el amante devorador de libros, quedó ciego a temprana edad. Decía que Dios, en extraña broma, le había concedido el amor por los libros y a la vez lo había envuelto en las tinieblas de la noche para que no pudiera contemplarlos. Borges murió un día como hoy, 14 de junio de 1986, en Ginebra, Suiza, y más allá de sus humanas paradojas y contradicciones, su nombre quedará escrito por siempre como autor de grandes páginas de la literatura universal. Lo mejor de la mañana informando para usted. Titulares. Niños desde los 3 años podrían recibir la vacuna contra el COVID en Ecuador. Vicepresidente anuncia visitas sorpresas a hospitales. Ecuador negocia la compra de 11 millones de vacunas. Las Fuerzas Armadas utilizarán fusiles chinos para entrenamiento. El gobierno comunicará por redes sociales. Los partidos políticos deberán reportar sus movimientos a la UAFE. Boletines de prensa del SRI y el BIES. Segmento de salud, la magia de ser niño. En política internacional, Sala Merías. Los editoriales de Francisco Huerta, el talante democrático. Martín Pallares, la gerente del metro de Yunda, acomodó las cifras. Ramiro Canelos, reflexiones para reformar la educación superior. Roberto Aguilar, la estrategia de la mala fe. Y de Mario Pazmiño, si vas a reconstruir, no contrates a los mismos albañiles que derrumbaron el edificio. Noticias del día con Carla Sánchez. Niños desde los 3 años podrán recibir la vacuna contra COVID-19 en Ecuador. La ministra de Salud, Jimena Garzón, informó que desde finales de agosto de este 2021 planean administrar dosis contra COVID-19 a niños. La ministra Garzón señaló que todos los niños de edad escolar podrán ser cubiertos con la vacuna Sinovac desde los 3 años. Sin embargo, vamos a seguir basándonos en evidencia científica. Sinovac nos hará llegar información para tomar decisiones, pero las últimas informaciones garantizan la inmunidad en niños con sus dosis, agregó. La titular de la cartera de salud recordó que hasta finales de agosto e inicios de septiembre se espera inmunizar a toda la población de hasta 16 años y confirmó que contarán con dosis necesarias para cumplir la promesa de campaña del presidente Guillermo Lasso de alcanzar 9 millones de ecuatorianos en sus primeros 100 días de gobierno. El plan es llegar al 72% de la población. Garzón precisó que serán 9 millones de ecuatorianos totalmente inmunizados, es decir, con el número de dosis necesarias según la farmacéutica. Por ejemplo, se contará con fórmulas de CanSino que requieren de una sola dosis, diferente a las de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca que requieren 2 dosis. Vicepresidente anuncia visita sorpresa a hospitales.
El segundo mandatario reconoció que en los hospitales no hay insumos ni equipos y anunció que hará visitas sorpresas para conocer la situación real. A mí nadie me engaña porque soy médico y dirigí un hospital. Efectivamente, no hay insumos, no hay equipos, no hay suministros, detalló y pidió que le permita al gobierno conocer la situación real para sanarla y tomar en cuenta que llevamos 2 semanas de gobierno. El propósito de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días sigue en firme y las negociaciones avanzan, dijo el vicepresidente, que recibió la primera dosis de Pfizer. Según el ministro de Salud, el país tiene asegurada la llegada de 20,3 millones de dosis, de las que 2,7 millones se habrán aplicado hasta el 8 de junio. Ecuador negocia la compra de 11 millones de vacunas. Ecuador ha contratado un total de 20,3 millones de dosis de vacunas anti-COVID-19 con diferentes farmacéuticas para inmunizar a la mayor parte de la población, informó el Ministerio de Salud Pública. Esas dosis han sido negociadas con el Fondo de Acceso Global para Vacunas de COVID-19 COVAX Facility y las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Sinovac por un valor que asciende a los 203.620 millones de dólares, precisó la cartera sanitaria en un comunicado. El gobierno ecuatoriano analiza en la actualidad la compra de 11 millones de dosis de empresas CanSino, Pfizer, Sinovac y Sputnik, con la suma de 167,4 millones de dólares. El gobierno de Guillermo Lasso se ha fijado la meta de vacunar a 9 millones de habitantes en sus primeros 100 días de gobierno e impulsado con un nuevo plan para inocular de forma sistemática y transparente las vacunas. Fuerzas Armadas utilizarán fusiles chinos para entrenamiento. A través de cooperación internacional durante el gobierno de Rafael Correa, Ecuador recibió la donación de 10.000 fusiles AK-47 tipo 56 Raya 2 por parte del gobierno de China. Los fusiles están en custodia de las unidades militares, se encuentran en buen estado de conservación, almacenados en sus propios empaques, con la grasa original y mantenimientos preventivos. Pero el 7 de abril de 2021, Osvaldo Jarrín, el entonces ministro de Defensa del gobierno de Lenín Moreno, anunció la chatarrización de los 10.000 fusiles chinos. Sin embargo, la Contraloría determinó que las Fuerzas Armadas no cuentan con normativa interna que establezca procedimientos y acciones a tomar para los casos de material bélico que se encuentran inservibles y no de uso. Luego de la publicación del informe de la Contraloría a la tarde del pasado 8 de junio de 2021, el ministro Fernando Donoso se reunió con Chen Guowu, embajador de China en Ecuador. Él agregó que el militar de la delegación diplomática, tras la reunión, los gobiernos de Ecuador y China acordaron utilizar los 10.000 fusiles para entrenamiento militar. Esta decisión se toma pese a la existencia de 2 informes sobre los problemas técnicos que presenta ese armamento. Gobierno comunicará por redes sociales. Las cadenas nacionales, enlaces radiales, sabatinas quedaron en el pasado. El gobierno nacional comunicará los mensajes oficiales a través de redes sociales para que la gente que los quiera ver lo haga de manera voluntaria. El anuncio lo hizo el presidente Guillermo Lasso a través de su mensaje en cuenta de Twitter. El gobierno de Lenín Moreno, que antecedió a Lasso en el poder, tenía un programa de radio semanal, además de cadenas nacionales permanentes en diferentes horarios, en los que algunas veces participaba el mandatario y otras salían ministros y la mayoría eran mensajes locutados con videos. El antecesor de Moreno, Rafael Correa, estableció las sabatinas como mecanismo central para difundir su gestión y también utilizaba las cadenas nacionales, las que propagaban indiscriminadamente en radio y televisión. Los partidos políticos deberán reportar sus movimientos a la UAFE. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE informó la inclusión de nuevos sectores entre los obligados a reportar movimientos económicos. Se trata de organizaciones políticas, partidos y movimientos, comerciantes de joyas, bolsas de valores, transporte de valores. Estos deberán reportar de manera mensual sus operaciones económicas a la UAFE para que ésta pueda detectar presuntos casos de lavados de activos y el uso de recursos ilícitos. Con estas disposiciones para partidos y movimientos, la UAFE espera evitar el financiamiento de las campañas electorales con dinero de origen ilícito. Se tomará en cuenta los aportes para el financiamiento institucional, recursos obtenidos por las actividades organizativas o donaciones recibidas para campaña, entre otros. ICT se presentará únicamente en línea.
El Servicio de Rentas Internas SRI habilitó la recepción del informe del cumplimiento tributario ITC en SRI en línea de www.sri.gov.es que debe ser presentado por las sociedades auditadas durante julio de 2021. Mediante resolución número NAC-DGERCGS21-0000030, el SRI estableció que el ITC corresponde al ejercicio fiscal determinado el 31 de diciembre de 2020. Deberá ser presentado únicamente a través de www.sri.gov.es, opción SRI en línea, según el siguiente calendario de la imagen. Adicionalmente, se habilitó el nuevo formato de los anexos de ICT para que los auditores externos puedan cargarlos con la opción de informe de cumplimiento tributario al ingresar con su usuario y contraseña al SRI en línea. BIES y PUCE firman convenio, marco de cooperación interinstitucional. El gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES, Freddy Monge, y el rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Fernando Ponce León, suscribieron este jueves 10 de junio un convenio marco de cooperación con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntos de docencia, investigación, programas de posgrado y vinculación relacionados a la seguridad social. La firma del convenio tuvo lugar durante una reunión técnica mantenida entre los equipos de las dos instituciones, donde el gerente general del banco destacó que este convenio permitirá desarrollar proyectos pensando en los jóvenes para que puedan incorporar sus conocimientos académicos al sector financiero real a través de pasantías que podrían realizar en la institución. Por su parte, el doctor Fernando Ponce, rector de la PUCE, resaltó que la apertura de las entidades técnicas como el BIES constituye una oportunidad para los estudiantes, quienes podrán enfrentar situaciones reales en el campo profesional. Adicionalmente, afirmó que este convenio es una muestra donde la academia puede contribuir con las instituciones de carácter público. Durante la firma del convenio, el doctor Marco Naranjo, director representante de los jubilados ante el directorio del BIES, señaló la importancia del convenio para realizar investigaciones y estudios relacionados a la seguridad social, así como la necesidad de crear un centro de estudios de la seguridad social en la cual la academia tendrá un rol trascendental. El dato. La vigencia del convenio suscrito entre el BIES y la PUCE es de 5 años. El convenio también prevé el intercambio de experiencias metodológicas, modelos de autoevaluación y gestión academia, intercambio de formación y formación continua. Cuida tu corazón. ¿Cómo puede afectar la alimentación, la nutrición en relación al corazón? El corazón es un órgano que tiene mucha sensibilidad a cierto tipo de alimentos. Quiero decir sensibilidad porque la primera, por ejemplo, si tenemos un colesterol elevado por un alto consumo de grasas saturadas, muchos fritos, esto van a causar una obstrucción a nivel de las arterias, especialmente al nivel de las arterias coronarias, que son aquellas arterias que le dan nutrición al corazón. Lógicamente existen otros tipos de sustancias, por ejemplo el ácido úrico. El ácido úrico está muy presente en lo que son las carnes rojas. Este ácido úrico actualmente se le considera como un factor de riesgo cardiovascular. Otra de las cosas que no es alimentación, pero que podría tomarse en cuenta como esto, es las comidas chatarras. Las comidas chatarras no son alimentos, son únicamente para tratar de saciar nuestro deseo de comer, pero en realidad lo que sucede es que tienen muchísimas cargas de grasas saturadas que nos pueden llevar a un problema de tipo cardíaco. Cuando los pacientes me preguntan si es que el ají puede causar alteraciones en el corazón. No, lo importante es saber qué carga de sal tiene. ¿Por qué? Porque el exceso de sal sí puede ser una alteración a nivel cardíaco. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación.
hablar sobre la magia de los niños. ¿Cómo podemos nosotros conocer a los niños? Pues bien, identificando cuáles son sus principales características en cada una de las etapas que ellos van atravesando. Les invito conmigo a conocer en este programa esas etapas, a identificar en los niños sus principales características, sus principales intereses y también ver qué aspectos tenemos que considerar para ayudarles a una adecuada formación y a un desarrollo integral de su personalidad. Cuando nosotros hablamos de los niños, tenemos que considerar que no todos los niños son iguales. Si bien es cierto, se habla de la infancia, se habla de las características de los niños y que todos son felices y que todos cumplen ciertas habilidades y destrezas en este periodo grande de su edad, pero sin embargo no son todos iguales. Hay características propias que están reservadas de acuerdo a diferentes edades que ellos van atravesando. Yo quiero aquí presentarles estas 3 edades que son importantes. La primera infancia, que va aproximadamente del año de edad hasta los 3 años, la etapa preescolar, que va desde los 3 hasta los 6 años de edad, y finalmente el periodo escolar, que va desde los 6 hasta los 12 años. Si bien es cierto, en cada uno de estos momentos los niños tienen características en común, pero hay como por ejemplo el desarrollo motor, el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo del lenguaje y social, pero cada uno de estos ámbitos tiene características peculiares en estas etapas. Vamos a irlas analizando para que ustedes conozcan qué esperar de sus niños en esa edad, porque hay edades en las que son tal vez más tranquilos, más dóciles, porque hay edades en las que se alborotan y como papás podamos tener las herramientas para saber cómo manejarlos adecuadamente. Los primeros meses de vida, hasta el primer año de vida del niño, estamos hablando de un bebé y obviamente él tiene estas atenciones y estas características que son propias. Pero alrededor del año de edad, el niño logra hacer unos hitos evolutivos que son importantes. Primero, logra dominar la marcha, es decir, aprende a caminar. Alrededor de los 2 años de edad va a aprender a hablar. Y alrededor de los 3 años de edad va a aprender a controlar sus esfínteres. Estos 3 hitos evolutivos, estos 3 logros evolutivos en su edad, en cada uno de estos momentos, son fundamentales para el desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque forman su autonomía, le van dando a él, le permiten a él darse cuenta de que es un ser autónomo, que es un ser que ya no depende tanto y tan exclusivamente de mamá, de papá o de los cuidadores, sino que él se está desprendiendo un poquito de ese espacio. Por eso, en esta primera infancia, en estos 3 primeros años de vida, lo más importante es ayudar a desarrollar en los niños este sentido de autonomía. Muchos papás habrán escuchado tal vez hablar alrededor de los 3 años de edad, de los 2 años de edad de sus hijos, de los terribles 2. Una edad en donde los niños empiezan a volverse reacios a realizar ciertas actividades. El no suele ser su palabra favorita. Los berrinches son muy frecuentes en esa edad. ¿Es normal esto? ¿Es así de esperarse? ¿Qué hacemos como papás y mamás? Bueno, sí es normal. Es común en esta etapa de desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque les decía yo hace un momento que ellos están aprendiendo a ejercitar su autonomía, están aprendiendo a ejercitar su propia independencia frente a los adultos, en este caso frente a papá y mamá. ¿Qué tenemos que hacer entonces o cómo tenemos que ir lidiando frente a esa aparente terquedad que los niños van teniendo y también permitiéndole que él vaya desarrollando este sentido de autonomía? Dándole alternativas para que él escoja. Por ejemplo, él quiere ponerse una ropa. Bueno, yo voy a sacarle 2 opciones de prendas de vestir y le voy a decir cuál de estas quieres usar. No voy yo a sacar la ropa del closet y ponerle la ropa que el niño tal vez no quiere y por eso nos puede hacer un berrinche. Entonces, cuando yo le doy estas 2 alternativas, el niño siente que él está decidiendo y es un muy buen ejercicio también para empezar a ejercitar la toma de decisiones en los niños. La comida también suele ser un momento de crisis en ocasiones para los papás, porque los niños se rehúsan a comer cierto tipo de alimentos. Busquemos alimentos que sean variados para ellos, que el plato en el cual les sirvamos los alimentos sea atractivo, que el niño se motive a hacerlo. Jamás, bajo ninguna circunstancia, permitamos
que la tablet o que el celular sea el compañero de los niños. Y muchos papás me suelen decir, es que es la única manera de que coma. Yo le pongo la televisión o le pongo la tablet o el video al frente y yo le doy la comida. Pero no estamos desarrollando en los niños realmente un verdadero hábito alimenticio. Lo que los niños hacen muchas veces en esta ocasión es solamente abrir y cerrar su boquita. Evitemos eso, démosle porciones pequeñas, porciones apropiadas para su edad, veamos un plato atractivo, tal vez un individual muy bonito, que el niño se motive para aprender y que coma además junto con toda la familia, no en un horario diferente, no fuera de la mesa o frente a la televisión o correteando alrededor de toda la casa para que él coma. Sentémonos todos como familia, démosle cubiertos a él para que aprenda a utilizar también los cubiertos, no importa que se ensucie. Después podemos cambiar la ropa, podemos ponerle una toallita, un babero para que cuide, pero vamos ayudando a formar ese sentido de autonomía, vamos a ayudarle a sentirse a él competente en este periodo de desarrollo. Valoricemos los logros que va alcanzando, festejemos con él esos pequeños pasitos que va dando frente a estos grados de independencia y vamos a observar cómo esos berrinches disminuyen, cómo él empieza a socializar y a integrarse mucho más en cada una de las reglas o de los límites que vamos poniendo en casa. El siguiente momento del que vamos a hablar es la etapa preescolar. Y esta etapa definitivamente es un cambio grande para los niños. Esta etapa aborda alrededor de los 3 a los 6 años de edad. En este tiempo que nos ha tocado vivir con las clases virtuales, en la virtualidad, la educación, los niños han perdido la posibilidad de establecer contacto directo, frente a frente, con este mundo escolar que se abre para ellos. Pero esperemos que próximamente ya los niños puedan retomar esta cotidianidad y la regularidad en las clases, que volvamos a tenerlos presencialmente y para ellos realmente esta etapa es un reto. ¿Por qué es un reto esa etapa para los niños? Es un reto porque los niños salen de ese núcleo cerrado en el que estaban en sus 3 primeros años de vida, es decir, su mamá, su papá, tal vez los abuelitos, los tíos, los cuidadores primarios, y se abren a un mundo con otros niños, con una maestra que ya no es la mamá. Tienen que aprender a seguir reglas, a esperar que sus necesidades no se satisfagan en el momento en que ellos estaban esperando, porque hay otros niños que también tienen otras necesidades. Tienen que aprender a compartir con otros niños cuando ellos estaban muy posiblemente acostumbrados a tener todos sus juegos y toda la atención al 100%. Eso genera cambios. Muchas veces puede generar una cierta inestabilidad en los niños, que lo vemos fundamentalmente con conductas impulsivas y a veces hasta agresivas frente a otros niños. Entonces, si no consiguen, por ejemplo, el juguete que ellos esperaban, golpean a su amiguito o le empujan o a veces le muerden también, que son comportamientos muy frecuentes, sobre todo entre los 3 y los 4 años, cuando están integrándose a esta educación infantil. ¿Qué podemos hacer los adultos frente a eso? Recordemos siempre que el castigo no va a solucionar estos problemas, porque el castigo lo que va a generar en el niño es temor, lo que va a generar es mucha más frustración y conductas en ocasiones más agresivas o más violentas con sus pares. Debemos enseñarles a los niños a identificar sus emociones. Por ejemplo, el niño llora porque quiere el juguete que su compañerito tiene. Nos vamos a acercar con paciencia frente al niño, nos pondremos a la altura de él. Eso es muy importante. No vamos a hablarle hacia abajo porque el niño está más chiquito. Me voy a agachar como adulto a su propia altura y le voy a decir, tranquilo, vamos a darle un espacio para que Juanito termine de jugar con ese juguete y después vas a jugar tú con él. Pero mientras tanto, ¿qué vas a hacer tú? Vamos a pensar en otra actividad que él pueda hacer, en la cual él pueda involucrarse y le llame la atención también. Entonces, de esa manera le enseñamos a esperar, le enseñamos a respetar el turno de la otra persona y le enseñamos también a que él puede buscar otras actividades mientras tanto. Ese tipo de acciones nos van a ayudar mucho a formar la personalidad de este niño. A los niños en este rango de edad les emociona muchísimo colaborar con los adultos.
En casa podemos realizar actividades de ese estilo. Por ejemplo, ayúdame a preparar la ensalada, pongamos la mesa para comer todos juntos, ayúdame a servir los vasos del jugo, tú con una jarrita más pequeña. Ese tipo de actividades les motiva mucho y les da a los niños el sentimiento de una seguridad, de que ellos son capaces de hacer cosas y la iniciativa que ellos tienen se va a ir manifestando de una mejor manera. Es una etapa en donde entonces nosotros podemos ayudar a fomentar y a afianzar ese sentido de iniciativa de los niños. Y tenemos otro periodo, un periodo que se lo conoce con el nombre de la etapa escolar. Esta etapa va aproximadamente de los 6 a los 12 meses de edad, a los 12 años, perdón, de edad. También es una etapa en donde se producen muchos cambios para los niños, porque se exige que sean ya grandes. Se les pide que aprendan a leer, que aprendan a escribir, las matemáticas, las operaciones básicas y todo llega como una avalancha casi para ellos. Aprendan a tener muchas más responsabilidades y aprendan además a hacerlo solos. Eso implica un gran cambio para la vida del niño. ¿Podemos como adultos acompañarlos? Por supuesto. ¿Cómo podemos hacer ese acompañamiento? Bueno, en primer lugar, creando las condiciones apropiadas para que el espacio donde él está estudiando, donde él está trabajando, sea un espacio en el cual él pueda ir realizando estas actividades. Dándole ejemplos por tal vez en la noche, vamos a leer un cuento juntos, yo voy a compartir contigo este espacio. Eso le ayudará al niño a ir ganando en confianza, a ir ganando en seguridad frente a estos logros académicos que se esperan de él. Asimismo, en estos meses que los niños han tenido que enfrentarse a la virtualidad, han tenido que aprender a desarrollar otras destrezas, pero también han visto dificultades frente a esto. Por ejemplo, los problemas de atención. Muchos papás nos comentan, y es muy recurrente en ellos el que nos digan, mi hijo no se está concentrando adecuadamente, le veo desmotivado, le veo cansado, le veo aburrido ya de estar frente a la pantalla. Pensemos que, sobre todo en el régimen cierre, estamos prácticamente ya a un mesecito nada más de terminar este ciclo escolar. Motivarles a los niños para que tengan paciencia, para que sea el último esfuerzo que están haciendo. Y en las tardes, después de las actividades escolares, buscar otro tipo de actividades en las cuales ellos se desconecten un momento de la tecnología. No más tablet, no más celular, no más videojuegos. Busquemos actividades motrices, busquemos actividades que podamos compartir en familia, por ejemplo, preparar una receta de cocina, jugar algún juego de mesa, salir a pasear, cuidar a la mascota, que son diferentes actividades que los niños también tenían que haber empezado a entrenar y a desarrollar en esta época y que se han visto limitadas. Si es que es factible y ahora que tal vez ya vamos a poder ir retomando de alguna manera nuestras actividades cotidianas, el que se integre con otro grupo pequeño de niños, manteniendo las debidas precauciones, obviamente, pero que empiece a desarrollar esas habilidades de socialización que son muy importantes para la formación de su personalidad. Entonces, miren ustedes, cada una de las etapas tiene un énfasis en donde nosotros tenemos que centrar nuestra atención para que la personalidad del niño se vaya desarrollando adecuadamente, para que tengamos un niño seguro de sí mismo, para que tengamos un niño que aprenda a relacionarse con los demás sin mayores conflictos y dificultades. Hemos visto entonces estas tres etapas del desarrollo de la personalidad en los niños y del desarrollo evolutivo en general. La primera infancia de 1 a 3 años, la etapa preescolar de 3 a 6 años y el periodo escolar ya como tal de los 6 a los 12 años. Recordemos finalmente que la labor de los adultos es hacer a los niños felices, porque si nosotros permitimos que nuestros niños tengan una infancia feliz, entonces ellos también serán hombres y mujeres felices. Y eso es lo que esperamos. Esperamos formar personas que a pesar de las dificultades, a pesar de todas las experiencias que la vida les vaya enfrentando, logren encontrar esa felicidad. Y eso se siembra en la infancia. Papá y mamá tenemos entonces la responsabilidad de formar niños felices y que esa magia de la niñez pueda mantenerse a lo largo de su vida. Global Hoy con Alan Carden. Salamerías.
Creo que este término define con mucha precisión las palabras del presidente Fernández en su encuentro con el primer ministro español Pedro Sánchez hace un par de días y que tanto revuelo han causado. Mal empezó el día para Fernández cuando saludó a su visitante como el presidente del Reino de España, una muy poco protocolaria manera de dirigirse al presidente del gobierno español, pero el desliz verbal que vendría a continuación invisibilizó esta inusual apertura. Los mexicanos vienen de los indios, los brasileños vienen de la selva. Nosotros venimos de los barcos y esos barcos vinieron de Europa. Fue el mensaje que expresó el presidente Fernández a su huésped, diciendo citar a Octavio Paz. A Alberto Fernández le faltó un poquito de cultura, fue la lapidaria crítica del expresidente mexicano Felipe Calderón a los dichos del presidente argentino. Ciertamente, razón no le falta. Confundir una ironía de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, con una canción de un rockero argentino de los años 70, Lito Nevia, del cual aparentemente habría sido seguidor Alberto Fernández, no habla muy bien de sus alcances culturales. En otro mensaje, Calderón fue más allá. Lo pudo haber dicho Cantinflas o Lelutier, pero Octavio Paz, ojalá cite la fuente, concluyó. La crítica de Calderón contrasta con el extraño silencio del gobierno mexicano, tan crítico y hasta hostil con España, a la que ha exigido varias veces disculpas por la conquista de hace 5 siglos. Habrá que ver si, actuando con sindéresis, hace lo mismo con su aliado ideológico en las antípodas latinoamericanas. En Brasil ha logrado lo inconcebible, esto es, unir a irreconciliables enemigos como el presidente Bolsonaro y sus hijos con el periódico Folha de Sao Paulo, tan crítico con ellos, en sus duras respuestas a la penosa selección de citas del presidente argentino. El presidente Bolsonaro se presenta en redes rodeado de brasileños provenientes de pueblos originarios con una sola palabra como texto: selva, al tiempo que la prensa lo califica como racista. En la Argentina, la reacción fue también muy severa contra la cita del presidente Fernández por parte de la prensa y de la oposición, que la calificó de impresentable. El estruendoso silencio de sus partidarios nos muestra lo difícil que les resultará salir a defender lo indefensible. Más allá de las apuradas disculpas ofrecidas por el presidente Fernández, como dijo él, aquellos que se puedan haber sentido ofendidos por su cita, queda reflejada de manera contundente la postiza postura ideológica de Fernández y la profundidad del complejo europeísta que le aqueja a la Argentina desde hace al menos 120 años, con la llegada de millones de inmigrantes europeos que cambiaron profundamente la demografía primero y la cosmovisión nacional hacia el mundo después. No es ningún secreto la admiración que Juan Domingo Perón sentía hacia Europa y en particular hacia la Italia de Mussolini y la España de Franco, donde pasaría los muchos años de su dorado exilio. No nos olvidemos que la actual administración argentina tiene por matriz justamente a ese pensamiento peronista. Lo que choca es la evidencia del divorcio entre el discurso políticamente correcto de buena parte de la izquierda argentina, inscrito dentro de un americanismo antieuropeo militante, y la realidad interna del sentimiento del argentino medio. Como dirían en México, al presidente Fernández se le chispoteó, y lo complica más aún al declararse como un europeísta y creyente en Europa. La muy coloquial y racista expresión de que le salió el indio se invierte aquí, pues a Fernández le salió el gringo, como llaman en Argentina al europeo rubio. El verdadero tema de fondo en este episodio demuestra la dificultad identitaria que aqueja a Latinoamérica.
Pretender a estas alturas de la historia reescribirla, rechazando como una especie de pecado original el muy significativo componente cultural, religioso y hasta genético que la migración europea, y no lo olvidemos, también africana, forman hoy el tejido de todas las sociedades latinoamericanas sin ninguna excepción. Hasta hace medio siglo, en las familias de la aristocracia criolla se buscaba ocultar bajo la alfombra cualquier relación de parentesco familiar con alguien por debajo de su exaltada posición social, definida en parte importante por la mayor o menor blancura de la piel. Hoy parecería que se quiere recorrer el camino a la inversa. Lo que se debe entender es que lo ocurrido en América hace 500 años es lo que ha ocurrido en el mundo desde hace 10.000. La guerra y la conquista han sido parte de la historia humana desde sus orígenes y en buena medida han sido un factor decisivo para un proceso de mestizaje sin fin. El pretender rechazar aquellos componentes genéticos, culturales y religiosos que configuran a las personas y a los pueblos por consideraciones de crítica ideológica resultan hasta ridículas. Comprender que vivimos en un mundo mestizo y cada vez más mestizo por el fenómeno de la globalización y de la movilidad humana acelerada por la tecnología y la necesidad económica es el paso más importante que debemos dar como sociedades de cara al futuro. Y ya que estamos para citas, me permito hacer una de Atahualpa, Yupanqui. Gente de pata en el suelo fueron mis antepasados, criollos de 4 provincias y con indios mixturados, nos dicen su copla Atahualpa. Esa es la realidad americana, tal como con mucha agudeza y precisión observaron los chaperones españoles de la misión geodésica francesa hace casi 300 años en el informe que presentaron al rey de España bajo el título de Noticias Secretas de América. Jorge Juan y Antonio de Ulloa, al observar a la sociedad quiteña del 1730, comentan que aquí todos se creen nobles, pero la verdad es que el que no tiene de inga, lo tiene de mandinga. Esa es la realidad que América Latina debe asumir y asimilar para superar los complejos que la aquejan. Paremos ya en la caza de brujas y en la búsqueda de culpables por nuestra realidad. Aceptemos con orgullo las riquísimas herencias que por múltiples vertientes nos hacen lo que somos, la de los pueblos originarios, las de África, de Europa, de Asia, que nos hacen ciudadanos de ese mundo mestizo en el que todos estamos embarcados y al que todos pertenecemos. Escribamos la historia hacia adelante, hacia los enormes retos que debemos enfrentar para preservar esta casa común que compartimos y que es la única que tenemos. Muchas gracias. Editorial. El talante democrático. Me gusta la palabra talante. Me parece que liga bien con la palabra democracia y sus derivados. No es un demócrata a secas. Se tiene talante democrático. Disposición a un comportamiento que amerite el alto calificativo, hombre o mujer de talante democrático. Tomo el tema eludiendo analizar esta tercera semana del gobierno de Lasso. Primero, porque me comprometí a no hacerlo cada 7 días. Segundo, por no querer disparar a blancos oscuros, tal cual las razones de algunos nombramientos. Hay tanta neblina que no puedo errar el tiro y no estoy en edad para gastar pólvora como distracción. Ya habrá tiempo de que el presidente Lasso le explique al país si tiene talante democrático respecto al por qué han designado entre sus colaboradores de rango ministerial a connotados colaboradores del régimen anterior. Por supuesto, no es posible calificar de corruptos a todos quienes mantuvieron vínculos con la mafia político-delincuencial que ejerció durante la década infame. El problema es que esos ministros vienen con su equipo y entre ellos sí hay algunos ciudadanos cuyo comportamiento se descalifica para ejercer cargos públicos. Peor todavía si hay un régimen que hasta código de ética ha elaborado. Hasta esas nieblas están despejadas. Aplaudo el talante democrático de los candidatos a la presidencia del Perú. La elección está sumamente cerrada. A la fecha no hay certeza de resultados y ambos aspirantes han llamado a la calma. El conteo va a resultar tenaz. Ya.
Y ya vienen con Lima. Ojalá el clima democrático prevalezca. En México, en cambio, la campaña para la macroelección del domingo estuvo predecida por muchos asesinatos de candidatos. El domingo pasado no hubo mayores incidentes, pero sí se dieron algunos sucesos macabros respecto a la elección de gobernantes. Todos proclaman y se proclaman ganadores. Un comentarista dijo con buen humor que algunos se decían ganadores hasta de las Olimpiadas de Tokio. Hay que ver que el conteo final, como le fue a Andrés Manuel López Obrador, de eso depende la continuidad del proyecto de su cuarta república o un reajuste. Amanecerá y venceremos. Francisco Huerta, El Expreso. La gerente del Metro de Yunda acomodó las cifras. Una información financiera sesgada, incompleta y hasta posiblemente tergiversada fue utilizada para que el directorio de la empresa del Metro de Quito decida que la operación de ese sistema la haga directamente el municipio y no una operadora internacional. Esa recomendación la hicieron en octubre del 2020 los organismos multilaterales que financiaron la obra. La Veeduría Ciudadana, avalada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que observa el avance de las obras y la puesta en marcha del Metro de Quito, llegó a la conclusión de que las cifras que presentó la anterior gerente del Metro, Andrea Flores, pretendían crear un espejismo, que la operación directa, por la que finalmente se decidió, cuesta $13 millones menos que la opción de un operador internacional calificado contratado mediante una licitación pública. En realidad, si se observan detenidamente las cifras que arrojaron las consultorías que el municipio había contratado en años anteriores y las que maneja la empresa, resulta que el costo de ambas opciones es más o menos el mismo. En el mejor de los casos, la operación directa sería $2.9 millones más barata en 3 años y medio, pero con otras complicaciones que a la larga pueden ser incluso más costosa la operación. Estos son los 4 elementos de la información de la exgerente del Metro que crearon la ilusión de que la operación directa es sustancialmente más barata que la otra. Número 1. Diferencias en los costos. La empresa del Metro omitió en el presupuesto que presentó al directorio el costo de mantenimiento del sistema. Es $6.528.672. No se explica esta diferencia, que supone un ahorro del 39.74%, porque los rubros de mantenimiento garantizan la vida útil de los bienes y la adecuada operación de los trenes en el sistema subterráneo en cualquier modelo de operación. Es decir, no puede estar en un modelo este rubro y en el otro no constar. Cuatro Pelagatos supo que esta omisión, inexplicable para la veeduría, también está siendo observada por la Contraloría, que alista un informe que estará listo en pocos días. Número 2. Más o menos empleados. En la información que entregó la gerencia del Metro, tampoco se dice que el costo de la fuerza laboral en la operación directa es más alto, porque la contratación de los trabajadores y funcionarios deberá hacerse según la legislación laboral de una empresa pública. Existe una diferencia de $8.269.280, es decir, un 19.76% menos para los 3 años y medio de la gestión. La veeduría sostiene que la exgerente del Metro declaró, luego de adoptada la fórmula de la operación directa, que el número de empleados para la operación sería de 637, cuando en el presupuesto que presentó al directorio figuran 582. Número 3. El mantenimiento de estaciones y la vía. Este rubro no consta en la opción de la operación propia y suma un valor total de $5.521.392 en los 3 años y medio de operaciones. Según los veedores, este hecho no es admisible en un proyecto tan importante. Hay falta de cuidado en la información presentada sobre la operación y además dicen los veedores que la gerencia no fue clara. Número 4. Sin datos sobre seguros.
No hay información clara y coherente sobre el tema de los seguros en la propuesta para la operación propia. Para comenzar, las cifras han variado en los informes y además no se dice qué componentes están cubiertos. Los seguros en todo sistema de metro son para accidentes de los pasajeros, para el material rodante, en contra del vandalismo y seguro de bienes en las estaciones y todos los elementos que componen el subsistema del metro. La veeduría dice que, si bien es posible que se hayan cometido equivocaciones en la elaboración de los costos, tanto de una y de otra modalidad, esa información fue determinante en la toma de la decisión a favor de la operación directa. Revisados algunos de los sustentos de los documentos financieros entregados por el metro, dice el informe de la veeduría, insistimos en las serias inconsistencias de los mismos y en que los dos modelos propuestos al directorio el pasado 2 de marzo de 2021 prácticamente no tienen diferencias económicas en la realidad, lo cual deja sin piso el reporte financiero con el que se basó la decisión del directorio. Miembros de la veeduría con los que Cuatro Pelagatos conversó sostienen que luego de haber presentado el informe han tenido acceso a las 4 consultorías internacionales que se hicieron sobre el tema del metro de Quito. En todas se recomienda la contratación de un operador internacional. En las consultorías se estima que la operación directa puede tener determinados costos que no tiene la otra, por ejemplo, lo que llaman transferencia de la responsabilidad sobre la operación. Es decir, lo que le costaría al municipio asumir la responsabilidad sobre la seguridad y la eficiencia de la operación. De no hacerse esta transferencia de la responsabilidad al operador internacional, el municipio deberá asumir costos que en total alcanzan los $25.8 millones en 8 años. Estas consultorías costaron a la ciudad cerca de $500,000 y por lo que se ve fueron ignoradas. En otras palabras, fue plata botada. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. Reflexiones para reformar la educación superior. El actual gobierno inicia su gestión con enormes desafíos, entre ellos la improrrogable necesidad de realizar reformas a la educación superior. Se mencionó reiteradamente la decisión de eliminar la Cenecit y la prueba Ser Bachiller para el ingreso a las universidades, dado que 200,000 estudiantes se quedan sin cupo para estudiar la universidad. Un verdadero drama social que requiere una reflexión más integral. Los altos niveles de pobreza y desigualdad profundizados con la pandemia conllevan serias afectaciones sociales como el analfabetismo, la inequidad en el acceso de bienes educativos, la baja calidad del sistema público de enseñanza y la falta de opciones laborales, especialmente para los jóvenes. Bajo este panorama, es condición ineludible articular las reformas con otros niveles de educación, como mejoras en la oferta de educación inicial, primaria y secundaria, y asegurando que todos los niños y jóvenes tengan 12 años de educación obligatoria. Mejorar las competencias con relación a la estructura laboral, desarrollando paralelamente un sistema integrado de educación técnico-profesional y elevar y generar un nivel educativo y cultural del conjunto de la población. En el anuncio de dotar de mayor autonomía a las universidades es clave en este proceso, así como una reforma para la institucionalidad que la rige bajo una concepción de regulación ágil y de incentivos, más no controladora y punitiva. La composición de los directorios del CES y CACES deben ser revisados a fin de asegurar un nuevo balance en la gobernabilidad institucional, lejos de la injerencia política. La actual Cenecit se ha superpuesto y ha ejercido influencia en la gestión de las entidades antes mencionadas, por lo que urge un cambio o su eventual eliminación, redistribuyendo sus funciones. Por otro lado, cualquier reforma debe diseñarse reconociendo la marcada heterogeneidad de las universidades, reflejada en amplias brechas y diferencias de tamaño, ubicación geográfica, oferta y calidad académica, su condición de pública o particular, que condiciona su gestión operativa, laboral y sus
sostenibilidad. ¿Nos atreveremos a discutir la gratuidad universitaria? El persistente afán de estandarizar el sistema de educación superior sin considerar estas diferencias puede resultar contraproducente. Avanzar con la sociedad del conocimiento y de la información, incorporar las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza, aprendizaje e incorporar el progreso científico, la innovación educativa y los nuevos significados de la cultura son los otros elementos que debemos asumir tan urgentes como las reformas. Solamente la acción integral nos permitirá conseguir el objetivo fundamental de la educación, asegurar el bienestar de sus ciudadanos, el desarrollo económico y la cohesión social de un mundo que vive profundas y aceleradas transformaciones. Ramiro Canelos, El Telégrafo. La estrategia de la mala fe. Escándalo de engaño público en la capital. El inescrupuloso alcalde de Quito, Jorge Yunda, promocionó como pruebas PCR, las más efectivas para la detección del coronavirus, unas que no eran sino pruebas LAMP compradas con sobreprecio, tan inseguras por su baja sensibilidad que fueron desaconsejadas en varios países, incluso en el de su fabricación, Corea del Sur. Algunos funcionarios del área de salud del municipio, entre ellos la científica Linda Guamán, conocieron del engaño, que probablemente causó muertos, y hoy se encuentran procesados por la Fiscalía General junto al alcalde en relación con el caso. Ocurre que a alguien en el Consejo Metropolitano y a alguien más en las redes sociales se les enredó la nomenclatura en la cabeza, como es común y le pasa a cualquiera. En lugar de LAMP, dijeron LED. LAMP son las pruebas truchas. LED, como todo el mundo sabe, es un diodo emisor de luz eléctrica, más claro, un foco. Ruidosa algarabía de los implicados. Linda Guamán acumuló emoticones de caritas llorando de la risa, adjudicándose la confusión de términos como una victoria personal. LED, jajaja, qué bruto, y así quiere discutir conmigo. Lo propio hizo una abogada, María Dolores Miño, embargada en una cruzada tuitera que no escatima insidiosas groserías contra personas respetables. En su caso fue una acumulación de caritas de payasos, como si el lapsus de LED por LAMP descalificara a las personas que incurren en él, diera el debate por zanjado y borrara la contundencia de los hechos, que son mucho más graves. LAMP por PCR. Un prolongado jajaja seguido de una hilera de caritas rientes y punto. Así se ganan los debates en las redes sociales. No es desde luego ninguna novedad, salvo que que debería ser un recurso propio de los trolls y los mercenarios anónimos, aparece ahora usado con idéntico desdén y superioridad moral o intelectual en las cuentas de las personas dedicadas a la ciencia y al derecho, lo cual es simplemente desolador, porque en las personas de ciencia y de derecho se espera que prevalezca la contundencia de los argumentos, no el estruendo de los aspavientos. En las personas de ciencia y de derecho debiera primar una rigurosa fidelidad a los hechos, y ser fiel a los hechos significa sentirse, por simple honestidad intelectual, incapaz de eludirlos mediante pretextos deleznables, como por ejemplo un lapsus. En un debate honesto, un lapsus se disimula o se corrige sin sorna. Valerse del lapsus de un contradictor para burlarse de él, desacreditarlo y sacar ventaja en el debate, como hacen Guamán y Miño, es indigno de personas de ciencia y de derecho. En realidad, de cualquiera. Fidelidad a los hechos, honestidad intelectual. Apenas dos formas de referirse a un valor que nos concierne a todos: la buena fe. En los tribunales, la buena fe tiene un nombre técnico: lealtad procesal. Los abogados se rasgarán las vestiduras por protegerlo. Sin embargo, fuera de los tribunales es cada vez más común verlos incurrir en una pavorosa deslealtad para con el debate público, que para el caso viene a ser lo mismo. En cuanto a Linda Guamán, los jueces determinarán su culpabilidad o inocencia. De lo que no se puede dudar a estas alturas es de su mala fe. Las flores guárdalas para los muertos, le escribió a un científico de la UDLA que le había advertido sobre el desastre de las pruebas LAMP y a quien ella respondió con un emoticón de girasol. Los muertos de las pruebas truchas, se entiende.
Ahora, fiel a su incontinencia emoticónica, evita discutir sobre esos muertos despachando una retahíla de caritas rientes. Es una vergüenza. Roberto Aguilar, El Expreso. Si vas a reconstruir, no contrates a los mismos albañiles que derrumbaron el edificio. El presidente del País del Reencuentro y la Esperanza ha manifestado con preocupación que la fábrica de conspiradores del Lumbicí es una amenaza para la arquitectura democrática y un peligro para sus débiles cimientos y la poca gobernabilidad de este pequeño país. El CIES, Centro de Incompetencia Estratégica Socialista, gastó una inimaginable cantidad de recursos. Se estima que son cerca de $475 millones desde su formación hasta que se dispuso su derrocamiento. La fábrica de conspiradores tenía sus poderes, un gran moral que los definía, corrupción y persecución, y una bandera que flameaba con su eslogan impunidad y que podía ser vista desde Carondelet. Esa visión sirvió durante casi 3 periodos presidenciales, tiempo en el cual sus responsables aprovecharon para destruir la pobre arquitectura democrática nacional. Para aprovechar el espacio dado a la corrupción se contrataron maestros mayores, peones y albañiles que no tenían la menor idea por dónde empezar la obra. Los amigos del dueño tampoco sabían para qué servía una pala, peor una carretilla. El arquitecto, en cambio, se aprovechó del dinero disponible, le hace gastos reservados, para comprar préstamos y pésimos materiales para crear una imagen de edificación sólida. Sin embargo, los cimientos sí fueron bien hechos, con su objetivo claro, socavar las otras estructuras del Estado. ¿Qué más dejaron? Eso se necesita saber y para ello se deben hacer 3 auditorías, una operativa, otra financiera y una tecnológica. Sin estas es difícil saber qué más hubo. Por eso es necesaria la transparencia, que no implica solo el manejo del dinero, sino todo lo que se puso en riesgo con la presencia de la fábrica de conspiradores. Y que se diga borrón y cuenta nueva. Resurjamos como el ave fénix, para desde los cimientos levantar una nueva edificación que no es sólida. Así no se limpia la corrupción, tampoco se encuentra responsables y menos se construye algo nuevo. Los antiguos albañiles han sido convocados al Lumbicí para reconstruir la fábrica, ¿o será que fueron llamados para encubrir las viejas prácticas y no denunciar los errores del pasado? Por eso el adagio popular dice: si vas a construir, no utilices a los que destruyeron. Mario Pazmiño, Criterios Digital. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.